Alimentando el deporte con Jorge Rodríguez Muñoz. La pasada semana estrenamos esta sesión. Vamos hoy a por el segundo capítulo. Tenemos ya por aquí a Jorge. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Cuéntanos cuál es el tema, de qué nos va a hablar en esta tarde de martes. Pues el tema del que vamos a hablar es de ciclismo, como comentamos la semana anterior, y vamos a dar unos pequeños tips para que la gente, tanto amateur como profesional, tenga conocimiento de la causa. Pues recordad también que pueden hacernos llegar a través de nuestras redes sociales, de nuestra cuenta en Twitter, Facebook, Instagram, página web, las propuestas o las preguntas que tengan para Jorge, y bien por esos medios, por redes sociales, o bien aquí en la sesión de radio, pues Jorge tratará y buscará la respuesta a todo eso que nos hagan llegar. Jorge, cuando quiera arrancamos con este segundo capítulo de Alimentando el Deporte. Pues muy bien, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible para el oyente. Pues cuando comenzamos hablando de ciclismo, tenemos que comenzar hablando un poco de la morfología del ciclista, ¿verdad? Entonces, vemos o lo imaginamos todos al ciclista como una persona que tiene una relación peso-potencia bastante buena. Es decir, tiene poca grasa y mucha masa muscular. Pero claro, si os imagináis el cuerpo típico de un ciclista, es la persona que está muy delgadita, tiene fibra muscular, pero esa fibra muscular no es voluminosa. Entonces me gustaría empezar hablando un poco del tema del ciclismo, pues en función de las fibras musculares. Esta característica que tiene el ciclista es debido a sus fibras musculares, ¿vale? Fibras musculares tipo 1 y tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos mejorar el rendimiento, tenemos que buscar también un poco el tipo de entrenamiento, que vamos a hablar un poco de él ahora después, que debe de hacer el ciclista para mejorar. Entonces, sabemos que el ciclista tiene muchas fibras tipo 1, ¿vale? Tipo 1 son fibras aeróbicas, utilizan mucho oxígeno, de contracción lenta, y son las que nos van a permitir estar en etapas muy, muy, muy largas, ¿vale? Recordemos que el ciclismo al final no se trata más que un deporte de fondo, de resistencia, ¿vale? Estamos hablando de que hay ciclistas que se tiran más de 8 horas en una bicicleta. El consumo energético, por lo tanto, es muy alto. Pero sin desviarnos del tema de las fibras musculares, pues las fibras tipo 2, que son aquellas que más se entrenan en el gimnasio, son fibras tipo que se entrenan para la explosividad, para sprints, para subidas de puertos, son las que un poco el ciclista deja de lado. Entonces esas fibras son las que debe de entrenar un poco también el ciclista. Y ahora hablaremos y daremos unos poquitos de tips en cuanto a ese tipo de fibras. Entonces, estamos hablando de que el componente energético y el gasto energético de un ciclista es alto. Entonces, José, no sé si tú tienes idea de cuántas calorías puede gastar un deportista, en este caso un ciclista, en una etapa. De un Tour de Francia, un Giro de Italia. Hoy sí me pilla un poco fuera de juego. Te pillo fuera de juego, ¿no? Pues estamos hablando de que son cerca de 8.000 calorías las que se consumen, ¿vale? Estamos hablando de que si tú y yo necesitamos para mantenernos unas 2.000 calorías aproximadamente, es que son 4 veces más las calorías que necesita un ciclista, ¿vale? Y además, si lo que queremos es mejorar el rendimiento y la recuperación, ese ciclista debe de basar su dieta básicamente en carbohidratos, ¿vale? Cereales, frutas, hortalizas, pasta, etcétera, ¿vale? Problemas con los que nos podemos encontrar o se puede encontrar el ciclista. Estamos viendo que principalmente el ciclismo es un deporte de fondo, pero necesita un componente de explosividad. Ese componente de explosividad es el que me da el que yo le saque distancia a un rival, el que yo gane un sprint, el que yo me diferencie de mis compañeros del pelotón, ¿vale? Y el problema que nos podemos encontrar es la acumulación de lactato. El lactato no es más que el desecho o el producto de desecho que tiene el cuerpo cuando utiliza la energía sin oxígeno. Es decir, la intensidad es tan alta que la principal fuente de energía, que es el azúcar, se metaboliza, pero da lactato. Y eso es lo que hace que se produzca fatiga. Entonces, esa fatiga es la que tenemos que intentar entrenar. Y se entrena, como he dicho antes, con las fibras tipo 2, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es cantidades de hidrato de carbono que un deportista o un ciclista debe de tomar, pues estamos hablando que aproximadamente, si la semana anterior hablábamos del futbolista, unas cantidades cercanas a los 5 o 6 gramos por kilogramo de peso, ahora estamos hablando de en torno a los 5 o 10 gramos por kilogramo de peso. Si el deportista pesa 70 kilos, eso es 700 o 800 gramos. Para que el oyente se sitúe. Estamos hablando de que 100 gramos de patata aportan 20 gramos de hidrato de carbono. Estaríamos hablando de que tendríamos que dar muchísima cantidad de hidrato de carbono con una alimentación que se puede llamar real food, por así decirlo. Habría que buscar entonces optativas. Habría que buscar un poco también, sobre todo después de entrenar, la recuperación con productos que sean o se salgan de lo normal o que no estén considerados como sanos, ¿vale? Tendríamos que buscar
una alimentación, sobre todo después de entrenar, más rica en azúcares simples, ¿vale? A lo mejor un producto que sea un postre lácteo como un arroz con leche, o incluso algún producto que tenga más cantidad de azúcar pero pequeño volumen, también va a hacer que el deportista se recupere. Entonces, si hablamos de nutrición como tal para un ciclista, no importa que sea el ciclista de montaña o que el ciclista sea de carretera. Aquí lo que buscamos principalmente es una buena recuperación tras el entrenamiento de la competición y evitar la deshidratación. Esos son los dos componentes fundamentales. Cuando hablamos de evitar la disminución del rendimiento, es decir, cuando evitamos la aparición de la fatiga o queremos retrasarla al máximo, tenemos que tener en cuenta que tanto el glucógeno muscular, que es la forma de almacenar energía, como la glucosa en sangre, que es el azúcar, que todos conocemos como tal, bajen, ¿vale? Y para eso hay protocolos de nutrición, que ahora vamos a dar unos tips, y entrenamiento, ¿vale? El entrenamiento no es mi parte, pero hemos dicho un poco que tendríamos que tener un entrenamiento tipo concurrente, en el cual se entrenase no solo lo que es la capacidad aeróbica y capacidad de fondo, sino también se entrenase un poco lo que es la explosividad de las fibras tipo 2, un entrenamiento de gimnasio, ¿vale? Con cargas, con ejercicios pliométricos, que busquemos un poco lo que es la biogénesis mitocondrial, es decir, la nueva formación de mitocondrias, que para que el oyente me escuche o se entere, la mitocondria no es más que el horno metabólico que tiene el cuerpo, es donde se va a quemar la energía que yo le doy en forma de alimentación para poder utilizarla en la hora del desempeño deportivo. Bueno, pues para evitar que el glucógeno muscular y el azúcar en sangre baje, tenemos que dar unos tips y vamos a empezar ya a darlos. Vamos a empezar a enumerarlos, son 6 tips en total y vamos a empezar por el primero. Este primer tip va dedicado a todos aquellos deportistas o ciclistas amateur, ¿vale? Es la carga de carbohidratos. ¿En qué consiste una carga de carbohidratos? Consiste en que ese deportista deje, conforme se va acercando la fecha de la competición, deje de entrenar tan intenso, vaya disminuyendo progresivamente el volumen de entrenamiento y la intensidad del entrenamiento, y a la misma vez, haciendo concordar esa disminución del entrenamiento, aumente la cantidad de carbohidratos que va aportando. Hemos dicho que se tienen que aportar en torno a 5 o 10 gramos por kilogramo de peso corporal, ¿vale? ¿Por qué doy estos datos y no doy un tanto por ciento? Doy estos datos porque así el oyente puede coger su peso corporal, multiplicar y decir, esta es la cantidad que yo tengo que tomar. ¿De dónde puedo obtener la cantidad? Se cogen una lista de alimentos, se cogen programas que hay para descargar en las aplicaciones y a partir de ahí pueden ver la cantidad que pueden consumir. ¿Qué pasa? Pues pasa lo siguiente, pasa que el deportista de élite no necesita hacer este tipo de carga. El deportista amateur parece ser que sigue haciendo este tipo de estrategia nutricional. Se ha llegado a ver que aumenta el rendimiento en la prueba un 2 o un 3%. Esto se traduce en que a lo mejor el deportista puede estar 20 kilómetros o 30 kilómetros más con respecto a no haberlo hecho. Pero ojo, más no es mejor. Estamos hablando de 5 o 10 gramos. Si nos vamos a 12, 13 gramos, como se ha visto en el estudio, no hay diferencia, ¿vale? Y lo que se remite es que por cada gramo de glucógeno almacenado en el músculo, almacenamos 3-4 de agua. Entonces la persona puede aumentar hasta 1 kilo, kilo y medio. Y eso sería en pos o sería un inconveniente para la relación peso-potencia que un ciclista debe de mantener en la bicicleta. Pasamos al segundo tip. Carbohidratos o cantidad de hidratos de carbono pre-ejercicio, antes de la actividad física. Cumpliendo la máxima de que tenemos que estar rondando los 7-10 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso corporal, vamos a intentar que 3-4 horitas antes estemos consumiendo en torno a 200-150 gramos de hidratos de carbono. Con una comida rica en carbohidratos, que puede ser una pasta, un cereal, eso sí, baja en fibra, utilizaremos pasta que no sea rica en fibra, ¿vale? Para evitar que haya problemas gastrointestinales, acelerar el vacío gástrico, es decir, nuestro objetivo es dar esa energía y que se absorba directamente o lo más rápidamente posible, pasa sangre para que esté biodisponible, para que esté disponible para dar el máximo en la competición o en el entrenamiento, ¿vale? Tras 4 horitas antes y 1 hora antes intentaremos beber algún tipo de bebida tipo isotónica que tenga una cantidad de carbohidratos que esté entre los 6 y 8 gramos por 100 mililitros, pero teniendo en cuenta que hay personas, y eso me ha pasado en clínica, personas que tienen hipoglucemia reactiva, ¿vale? Yo conozco un caso de un chico que estuvo en consulta que le recomendé 1 hora antes que tomase una bebida isotónica y me dijo que cuando empezó la competición él se sentía flojo, se sentía mareado, con sudores fríos, en visión borrosa, y resulta de que al final llegamos a la conclusión de que ese chico lo que le había dado era una hipoglucemia reactiva. De ahí la famosa imagen y lo que queda en la memoria de la gente de Rafa Nadal comiendo plátano, pero muy poco a poco durante los descansos. Se dijo que era para evitar esa hipoglucemia reactiva.
A día de hoy no hay estudios que digan que la hipoglucemia reactiva es debido a eso. Es más por componentes fisiológicos y componentes genéticos de la persona practicante del deporte, en este caso del ciclista. Lo que sí es verdad es que lo solucionamos cambiándole el tipo de hidrato de carbono, ¿vale? Lo que hicimos fue, en lugar de dar una bebida rica en carbohidratos, lo que cambiamos fue la bebida por fruta, ¿vale? Si el oyente quiere buscar más información sobre esto, lo que tiene que hacer es probar con hidratos de carbono de alto índice glucémico, esos son los que tan rápido se comen, pasan a sangre, o hidratos de carbono de bajo índice glucémico. En función de lo que le vaya bien al oyente, en función de lo que le vaya bien al practicante, que pruebe con eso. Punto número 3. Hablaremos entonces de la ingesta de carbohidratos durante la competición. Esto sí es importante y esto es el núcleo de lo que es el rendimiento en el ciclista. Si las pruebas son inferiores a una hora, ¿vale? Como puede ser una contrarreloj, y además son de alta intensidad, parece ser que no es necesario dar mucha cantidad antes de competir. Con lo que se come, ¿vale? En torno a los 5 o 7 gramos que tú llevas de tu alimentación diaria, es más que suficiente. Pero eso sí, parece ser que se ha visto que las personas que hacían enjuagues bucales, esto es que yo cojo mi bebida, mi isotónica, por ejemplo, como es en menos de una hora, no voy a perder mucho tiempo. Me hago un enjuague bucal, normal y corriente, un enjuague es probar un poco la bebida, y a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro, se mandan vías a los músculos para decir, vale, tienes suficiente fuerza, sigue con esta intensidad, puedes continuar con ella. Esta simple tontería, ¿vale? A mucha gente se le olvida hacerla y remiten que en esas pruebas que empiezan a alta intensidad desde el minuto 1 de la prueba, remiten que se quedan sin energía a los 5 o 10 minutos de haberla comenzado. Y es precisamente porque no están entrenados en esa intensidad. Entonces, una de las características o uno de los consejos que yo le doy desde el punto de vista de nutrición es que hagan esos enjuagues bucales. Vámonos a pruebas en las que ya son más de ciclismo puro y duro, ¿no? Pruebas que se van a más de 2 horas o pruebas que se van ya a más de 3 horas, 4 y, como he dicho anteriormente, hasta 8 horas. Si la prueba está entre las 2 y 3 horas, vamos a intentar aportar en torno a 30-60 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿Esto cómo lo puedo conseguir? Lo puedo conseguir con una toma, de nuevo, de medio litro de bebida isotónica, la que todo el mundo conoce, no voy a dar marca. Lo podemos conseguir con barritas energéticas o con geles energéticos, ¿vale? Ahora bien, siempre acompañado con agua y siempre acompañado con un consumo de unos 150-200 mililitros, ¿vale? Cada 15-20 minutos. Como recomendación en general, ahora lo hablaré en el siguiente punto, no recomiendo al deportista que beba más de 1 litro por hora, porque puede tener problemas gastrointestinales. Entonces, la media de bebida sería entre 700 y 800 mililitros. Además, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de productos o la mayoría de botes son de medio litro, ¿vale? Punto muy importante que la gente desconoce, y con esto terminamos este punto de tips, es que a partir de la tercera hora de competición, que es muy loable que se produzca en un deportista como puede ser un ciclista, las cantidades se nos van a 90 gramos 90 gramos de hidrato de carbono por hora. Es muchísima cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos unos transportadores que, dicho mal y pronto, petan, ¿vale? A partir de los 60 gramos por hora, petan. Entonces, la persona toma, pero no mejora, ¿vale? Es decir, yo le puedo dar en una planificación los 90 gramos por hora, pero no va a poder transportarlos todos. Entonces, si no lo va a poder transportar, no va a tener rendimiento. Si no va a tener rendimiento, ese líquido o esa glucosa que hay ahí en el cuerpo está sobrando. Solución: dar bebidas o dar productos, que esto ya sería cuestión y trabajo de nutricionistas deportivos, que mezclasen varios hidratos de carbono, ¿vale? No solo una fuente. Las bebidas isotónicas tienen una fuente que es la glucosa. Pues hay otras fuentes que tienen glucosa, fructosa, tienen ciclodestrina, tienen maltodextrina, es decir, mezclamos todas ellas y ahora ya sí que es verdad que el cuerpo puede, por diferentes transportadores, utilizar toda esa cantidad de carbohidratos que estamos dando. Entonces, un ejemplo o un tips que yo le daría a la gente es que empezase a consumir productos que no solamente tengan un tipo de carbohidratos, sino que tengan varios carbohidratos. Si quieren hacer preguntas, por ejemplo, una buena pregunta sería ¿qué tipo de producto puedo consumir? ¿Qué marca puedo consumir? ¿Y dónde la puedo conseguir? Esa pregunta, por ejemplo, se la podríamos resolver perfectamente. Otro punto, quinto, entrenar el estómago. Estamos diciendo que el rendimiento depende mucho de la velocidad con la que se vacíe el estómago, ¿vale? Entonces sería lógico entrenar el estómago para que se vacíe lo antes posible. Si el estómago se vacía lo antes posible, lo que he comido llega a sangre lo antes posible y de la sangre llega a los músculos. Entonces tengo un rendimiento muy bueno. ¿Qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar productos que tengan fibra, que tengan algo de grasa, quizás también algo de proteína, aunque esto sería discutible en función del tiempo y de la intensidad, ¿vale? Para acelerar ese vaciado gástrico.
Y como último tips que yo le daría a la persona sería el que mantenga los fluidos corporales. Estamos diciendo que las claves del rendimiento y de la recuperación, pero sobre todo del rendimiento en un ciclista, son el aporte de carbohidratos y la hidratación, evitar deshidratarse. Entonces, consejo, pésate antes de iniciar la actividad física o el entrenamiento y pésate después. La diferencia no puede estar por encima del 3% de tu peso corporal. Eso significaría que estás deshidratado. Una deshidratación lleva a fatiga del sistema nervioso central y llega a un bajo rendimiento. Es decir, una deshidratación o no tener un protocolo de hidratación adecuado te puede llevar a perder una competición o a no tener un buen puesto o a todo el entrenamiento que has hecho durante varios meses tirarlo por la borda, básicamente. Entonces, mantenemos la hidratación y tenemos que tener mucho cuidado ahora con la calor. Tenemos que aportar sales minerales, sobre todo sodio, ¿de acuerdo? Y evitar también beber en demasía. Si bebemos en demasía, lo que podemos llegar a provocar una hiponatremia. Hay pocos casos de hiponatremia en lo que es el ciclismo y lo que es el deporte en general, ¿vale? Hiponatremia es que de tanta agua que bebo, el sodio disminuye y me dan, por ejemplo, calambres musculares, náuseas, vómitos y se ha reportado en algunos casos la muerte. Pero es muy, muy, muy complejo que eso llegue a pasar a nivel de deportista. Y bueno, ya para terminar un poco lo que es la sesión de ciclismo, hablaremos sobre suplementos, ¿vale? Suplementos que realmente funcionan en el ciclista y un poco los problemas gastrointestinales con los que se puede encontrar este deportista. Suplementos, mira, la cafeína. Suplemento más barato que se pueda tomar es esa, la cafeína que puedes encontrar en un café. ¿Cuál es el problema? Que la cafeína a nivel de ayuda ergogénica, a nivel de suponer una ventaja competitiva frente a tu rival, pues tiene que estar en torno a los 3-6 miligramos por kilogramo de peso corporal. A ver, esto nos sitúa a la cafeína en torno a los 200-250 miligramos. Hay tabletas que se venden que tienen esas cantidades. Un café normal, convencional, te puede aportar como mucho 90 miligramos, ¿vale? Entonces tendríamos que bebernos 2-3 cafés antes de empezar. Teniendo en cuenta que 2-3 cafés a nivel de gasto intestinal o a nivel de estómago puede hacer que tengamos problemas, ¿vale? Antes de competir vayamos al servicio y no sea a lo mejor la mejor estrategia. Por eso yo recomiendo siempre la suplementación en cafeína en forma de pastilla. ¿Cuándo tomarla? En torno a 45-60 minutos antes. ¿Por qué? Porque tiene un pico de efectividad en torno a los 90 minutos. Entonces, si me lo tomo 45-60 minutos antes, lo que voy a conseguir es que al empezar la actividad tenga ya ese pico y tenga todos los beneficios. Y luego, suplementos que pueden estar entre comillas, pero que hay gente a las que le funcionan y yo lo he probado en clínica, pues está la betalanina, está el bicarbonato sódico y está la citrulina. Estos tres suplementos son tamponadores. ¿Qué significa un tamponador? Que hace que el estado ácido que a ti te produzca al estar compitiendo a alta intensidad se bloquee. Entonces me puede dar un extra de rendimiento. ¿De acuerdo? Esos serían más o menos los suplementos que yo le recomendaría a la persona que se dedica a este deporte y que se dedica a este deporte a una intensidad alta y que quiere competir bien. Y bueno, en cuanto a los problemas gastrointestinales, que tengan cuidado con las comidas previas, ¿vale? Que tengan cuidado también con los sodios que se ingieren durante el entrenamiento o competición, porque se ha reportado casos, y además todos tenemos en la retina la imagen de algún ciclista que se tiene que bajar de la bicicleta porque da diarrea, ¿vale? Eso es básicamente porque lo que ha comido o ha bebido tiene una concentración de azúcares superior a un 6 o un 8%, lo que he dicho anteriormente de 6 a 8 gramos por 100 mililitros. Hay que tener cuidado con lo que se come. Hay que probar lo que se come y lo que se bebe, que para eso está el nutricionista deportivo, para hacer ese protocolo. Hay que probar lo que se come y lo que se bebe antes de competir para que en la competición evitemos todos esos problemas. ¿De acuerdo? Y bueno, estos serían básicamente los consejos que yo daría a cualquier persona, tanto amateur como profesional, que se dedique al ciclismo, básicamente. Pues ahí vamos dejando esta segunda edición de Alimentando el Deporte. Jorge no estará con nosotros por aquí la próxima semana, pero sí estamos ya trabajando, ¿no? Para un programa ya un poquito más enfocado de cara al verano, la piscina y demás. Efectivamente, intentaremos dar unos consejos a nivel general y yo creo que va a ser un programa bastante entretenido. Y como siempre, Jorge, antes de acabar, recuerda a nuestros oyentes dónde te encuentran o dónde te pueden encontrar para ponerse ya profesionalmente en manos tuyas. Pues sí, pueden encontrarme a través de las redes sociales, como dije en el primer programa, JR Nutrición en Facebook y Jorge Nutrición en Instagram. Y en los bloques de Pisos San José, bloque número 1, allí tengo la consulta presencial, si quieren pasarse.